¿Alguna vez pensaste que la persona más importante de una historia podría ser la que nadie notó? Hoy vamos a hablar de un hombre que fue ignorado por su propio padre, subestimado por su rey, perseguido por quienes debían protegerlo, y que aún así terminó siendo llamado por Dios el hombre conforme a su corazón. Esta es la historia de David. Y te garantizo que hay partes de esta historia que nunca escuchaste de la manera que la vas a escuchar hoy. ¿Alguna vez pensaste en lo que le pasa a la gente que el mundo decide ignorar? Los que no son llamados a las reuniones importantes, los que no aparecen en las fotos de familia, los que se quedan afuera mientras los demás entran. La historia de David comienza exactamente así. Y si crees que ya conoces esta historia, espera, porque hay detalles acá que la mayoría de la gente nunca notó. Era un día común en Belén. Un hombre llamado Isaí estaba recibiendo una visita que ningún israelita esperaría tener en la vida. Samuel, el profeta más respetado de Israel, había llegado hasta su casa. Y no vino a tomar un café. Vino porque Dios lo había mandado. Había un nuevo rey para ungir. Y Dios había dicho que estaba en la familia de Isaí. Ahora detente un segundo y pensá en lo que eso significa. Samuel era el hombre que había ungido al primer rey de Israel. Su palabra tenía peso de nación. Y estaba en tu puerta diciéndote que uno de tus hijos sería el próximo rey. Cualquier padre llamaría a todos sus hijos de inmediato, ¿verdad? Isaí llamó a 7. 7 hijos desfilaron ante Samuel, uno por uno. Y uno por uno, Dios fue diciendo no. No es este, no es este, no es este. Y fue acá donde Dios dijo algo que rompe cualquier lógica humana. Cuando Samuel vio al primer hijo, Eliab, quedó impresionado con su apariencia y pensó: sin duda, este es el ungido del Señor. Y Dios respondió con una de las frases más poderosas de toda la Biblia: no te fijes en su apariencia ni en su estatura, porque yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Dios interrumpió al propio profeta para dejar en claro: los criterios acá son otros. Samuel miró a Isaí y le hizo la pregunta que cambiaría todo: ¿son estos todos tus hijos? E Isaí respondió con una naturalidad que sorprende hasta hoy: todavía queda el menor, que está pastoreando las ovejas. El menor. Ese es el título que el padre le dio al hijo. No el nombre, no una descripción cariñosa. El menor. Como si fuera una nota al pie en la familia, como si ni valiera la pena llamarlo para una ocasión así. Isaí ni consideró que David pudiera ser el elegido, y eso dice mucho, no sobre David, sino sobre cómo las personas a su alrededor lo veían. David fue llamado apurado desde el campo. Llegó todavía con olor a tierra, a animal, a sol, y cuando Samuel lo vio, Dios dijo: levántate y úngelo, porque este es. Así de simple. El hijo olvidado era el elegido desde el principio. Pero acá hay algo que mucha gente pasa por alto. David no era un niño frágil esperando ser descubierto. Estaba en el campo solo, todos los días, cuidando ovejas en un territorio donde rondaban depredadores. En algún momento antes de ese día, David había enfrentado a un león con sus propias manos y a un oso, y había vencido a los dos, sin testigos, sin público, sin nadie para contar la historia después. Eso es importante porque revela algo sobre el carácter que Dios estaba observando. David no era fiel cuando alguien lo miraba. Era fiel en la oscuridad, en el campo, solo, cuando nadie sabría si huía. Y fue exactamente ese hombre al que Dios eligió. No el más alto, no el más fuerte de los hermanos, no el que tenía la apariencia de rey.
el que tenía el corazón de rey. La unción ocurrió ahí, discreta, casi secreta. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y el texto dice que el Espíritu del Señor se apoderó de David desde ese día en adelante. No cuando subió al trono, no cuando mató a Goliat. Desde ese día, en el campo, con olor a oveja, sin que nadie supiera lo que aquello significaba. Pensá en la escena. Los hermanos mayores mirando, el profeta derramando aceite sobre el más joven. Nadie aplaude, nadie celebra en voz alta. La Biblia no registra ninguna reacción eufórica. Es una escena silenciosa, casi incómoda, como si nadie supiera bien qué hacer con lo que acababa de pasar. Y sin embargo, ese momento silencioso fue el instante en que el destino de una nación fue sellado. ¿Y sabéis qué pasó después de la unción? David volvió al campo, volvió a las ovejas, volvió a la rutina de siempre, porque ser elegido por Dios no significa que todo cambia de inmediato. A veces significa que volvés al mismo lugar y esperás, sin saber cuánto tiempo, sin un calendario de lo que viene, solo con una promesa y la misma pala de todos los días. Esa parte de la historia es la que más se parece a la vida real, porque muchas personas reciben una promesa, una certeza de que Dios los llamó para algo, y después vuelven al campo. Y el campo sigue siendo el campo. Las ovejas siguen siendo ovejas. Y la pregunta de cuándo va a pasar algo no tiene respuesta todavía. David vivió eso y siguió siendo fiel en el campo. Pero hay algo más en esos años que vale la pena notar. La Biblia dice que después de la unción, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y un espíritu malo lo atormentaba. Los siervos del rey buscaron a alguien que tocara el arpa para calmarlo. Y alguien recomendó a David. El que acababa de ser ungido rey fue llamado para tocar música para el rey que ya estaba siendo descartado por Dios. Y David fue, sin quejarse, sin decir que estaba por encima de eso. Fue al palacio de Saúl, tocó el arpa y el rey se calmaba. Saúl llegó a amarlo tanto que lo hizo su escudero, el futuro rey sirviendo al rey presente. La promesa todavía esperando. Y David, fiel en la sala del trono de la misma manera que había sido fiel en el campo. Eso no es casualidad, eso es carácter. Hay una frase que los estudiosos de liderazgo repiten mucho. La manera en que haces las cosas pequeñas es la manera en que haces todas las cosas. David demostró eso antes de que nadie lo dijera. Fiel con las ovejas, fiel con el arpa, fiel con la lanza de Goliat, fiel en las cuevas. Cada etapa pequeña era el entrenamiento para la etapa grande que venía. Y Dios no se saltó ninguna. Pero mientras David volvía con un secreto guardado en el pecho, del otro lado del valle, un problema estaba creciendo. Un problema de casi 3 metros de altura, 57 kilos de armadura y 40 días de paciencia para humillar a todo un pueblo. Y nadie en Israel tenía el valor de hacer nada. Nadie, excepto el muchacho que acababa de volver a las ovejas. 40 días. Ese es el número que tenés que guardar. Durante 40 días, un hombre salía cada mañana y cada tarde. Se paraba frente al ejército de Israel y gritaba el mismo desafío. Y durante 40 días nadie respondió. Ningún soldado, ningún capitán, ningún rey. 40 días de silencio y vergüenza del lado de Israel. El hombre se llamaba Goliat. Y antes de hablar de David, tenés que entender el tamaño real del problema. Goliat medía entre 2,70 metros y casi 3 metros de altura.
Usaba una armadura que pesaba alrededor de 57 kilos. Solo la armadura. La punta de su lanza pesaba más de 6 kilos. No era solo grande. Era una máquina de guerra construida para intimidar antes de levantar un arma. Y funcionaba. El texto dice claramente: Saúl y todo Israel quedaron espantados y con mucho miedo. 1 Samuel 17:11. Todo Israel, el rey incluido. Lo que pocas personas se detienen a pensar es lo que significaba ese miedo colectivo. No era cobardía individual, era el efecto calculado de una estrategia de terror que los filisteos habían perfeccionado. Goliat no era solo un guerrero, era un símbolo. Era la demostración en carne y hueso de que los filisteos eran superiores. Y 40 días de ese desafío sin respuesta habían hecho exactamente lo que los filisteos querían: paralizar a Israel, hacer que el ejército del Dios vivo se quedara quieto, con la cabeza baja, esperando que alguien más resolviera el problema. Ahora entra David en esta escena, y no entró como guerrero, entró como repartidor. El padre lo había mandado a llevar comida a los hermanos que estaban en el ejército. Pan, granos tostados, queso. David llegó al campamento, dejó las provisiones con el encargado del bagaje y fue hasta la línea de batalla a Dios-Sur, ver cómo estaban sus hermanos. Fue ahí cuando escuchó a Goliat por primera vez. Y la reacción de David fue completamente diferente a la de todos los que lo rodeaban. Mientras los soldados retrocedían con miedo, David hizo una pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios vivo? No vio a un gigante imposible de vencer, vio a alguien que estaba insultando al Dios que él conocía personalmente, el mismo Dios que había estado con él en el campo cuando el león atacó. El hermano mayor de David, Eliab, escuchó la pregunta y se enojó. Llamó soberbia a lo que era fe, llamó maldad del corazón a lo que era valentía. A veces las personas más cercanas son las últimas en ver quién sos realmente. Eliab conocía a David desde que nació. Había estado presente el día de la unción y todavía no entendía lo que tenía enfrente. La noticia llegó hasta Saúl. David fue convocado. Y lo que pasó en esa conversación entre el muchacho y el rey es una de las escenas más fascinantes de toda la Biblia. Saúl miró a David y dijo lo obvio: no podés ir contra ese filisteo. Sos joven todavía. Él es hombre de guerra desde su juventud. Era una evaluación razonable, lógica, sensata y completamente equivocada. David respondió contando lo que había pasado en el campo. El león, el oso, cómo había agarrado al animal por la melena y lo había matado. Y entonces dijo una frase que lo resume todo: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, ese me librará de la mano de ese filisteo. 1 Samuel 17:37. No estaba siendo arrogante. Estaba haciendo una ecuación basada en experiencia real con Dios. Lo que Dios hizo antes puede hacerlo de nuevo. Saúl cedió e intentó ponerle su propia armadura a David. El rey le puso al muchacho su yelmo de bronce, su coraza, su espada, y David intentó caminar con eso y dijo: no puedo caminar con esto porque no estoy acostumbrado. Se lo sacó todo. Tomó el cayado, eligió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su bolsa de pastor y fue con la honda en la mano. 5 piedras, no una, 5. Algunos estudiosos señalan que Goliat tenía 4 hermanos también gigantes, y David se preparó para todos ellos si era necesario. Ese pequeño detalle dice mucho sobre quién era David. Alguien que confiaba en Dios, pero no dejaba de pensar. Fe y estrategia no son opuestos. David las usaba juntas. Goliat vio a David venir y lo despreció. Dijo que era una broma, que mandaría su carne a las aves del cielo.
Y David respondió con un discurso que todo el valle escuchó. Vos venís contra mí con espada, con lanza y con escudo, pero yo voy contra vos en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Lo que pasó después duró segundos. David corrió, no caminó, corrió hacia Goliat. Sacó una piedra, giró la honda y lanzó. La piedra golpeó la frente del gigante. Goliat cayó con la cara en el suelo, y David, sin espada propia, corrió hasta él, sacó la espada del mismo Goliat de la vaina y le cortó la cabeza. El muchacho que el padre no llamó para ser ungido. El hermano al que mandaron a repartir comida. El joven que el rey pensó que era demasiado inmaduro. Ese fue el único que salió al campo ese día. Después de la batalla, el ejército filisteo huyó. Israel los persiguió, y David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, una ciudad que en ese momento todavía no era de Israel. Algunos estudiosos ven en ese gesto una señal profética. David ya estaba pensando en términos más grandes que el valle donde acababa de pelear. Ya estaba mirando más lejos que el presente. Y acá hay un dato curioso que pocas personas conocen. El propio Saúl, después de la batalla, le preguntó a Abner quién era el padre de ese muchacho. Abner no lo sabía. El rey tampoco. David había derribado al gigante más famoso de su generación, y el mando militar de Israel no sabía ni cómo se llamaba su padre. Eso dice todo sobre qué tan invisible había sido hasta ese momento. Y con la cabeza de Goliat en las manos, David había resuelto un problema que atormentaba a Israel desde hacía 40 días. Pero sin saberlo, había creado otro. Porque cuando un hombre derriba a un gigante en público, siempre hay alguien que va a querer derribarlo después. Y esta vez, el peligro no vendría del campo enemigo. Vendría desde adentro del propio palacio. Pensá en esto por un momento. David tenía la promesa de Dios. Samuel lo había ungido. El Espíritu del Señor estaba sobre él. Y ahora el pueblo entero lo aclamaba por las calles después de la victoria sobre Goliat. Todo indicaba que el trono era suyo. Era solo cuestión de tiempo. Y Saúl lo sabía. El rey escuchó a las mujeres cantar en las calles cuando el ejército volvía victorioso. Y la canción decía algo que le perforó el corazón. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. 1 Samuel 18:7, una canción de celebración popular, espontánea y devastadora para el ego de un rey que ya sabía que Dios lo había rechazado. A partir de ese momento, Saúl no volvió a mirar a David de la misma manera. El texto es directo. Desde ese día, Saúl miraba a David con desconfianza. Y la desconfianza fue creciendo. Primero intentó matarlo con una lanza, 2 veces, mientras David tocaba el arpa para calmarlo. Después lo mandó a batallas imposibles esperando que los filisteos lo mataran por él. Luego intentó usarlo como yerno para tenderle una trampa. Le ofreció a su hija Mical en matrimonio, pero como dote exigió 100 prepucios de filisteos. Un pedido diseñado para que David muriera en el intento. David volvió con 200. Y acá está el detalle que la mayoría de la gente no nota. Saúl sabía que Dios estaba con David. El texto lo dice explícitamente. Saúl le temía porque el Señor estaba con David y se había apartado de Saúl. 1 Samuel 18:12. No era ignorancia, no era locura. Era un hombre que veía la mano de Dios sobre otro. Y en lugar de humillarse, decidió pelear contra eso. ¿Podés imaginar lo que es vivir en esa situación? David no había hecho nada contra Saúl. Lo servía, tocaba música para calmarlo, ganaba batallas para su reino, le era leal. Y el rey quería matarlo de todas formas, no porque David fuera su enemigo, sino porque David era la prueba viviente
de que Dios había elegido a otro. Llegó un punto en que David tuvo que huir. Salió del palacio con lo puesto, en la noche, ayudado por su propia esposa Mical, hija de Saúl, que lo bajó por una ventana y puso una estatua en su cama para engañar a los soldados que vinieron a arrestarlo. El hombre que había matado a Goliat salía corriendo por una ventana, de noche, como un fugitivo. Y ahora viene la parte que más cuesta entender. David tenía el poder de parar todo eso. Tenía hombres, tenía la lealtad del pueblo, tenía la unción de Dios. Y en dos momentos distintos durante los años de huida, tuvo a Saúl completamente a su merced. La primera vez en la cueva de Engadi, donde Saúl entró sin saber que David y sus hombres estaban escondidos adentro. David se acercó tanto que le cortó el borde del manto, y sus hombres le dijeron: «Hoy es el día que el Señor te entregó a tu enemigo. Haz con él lo que quieras». David no lo tocó. La segunda vez, Saúl dormía en su campamento con 3000 soldados alrededor. David y un compañero entraron de noche. Llegaron hasta donde Saúl dormía, y el compañero le pidió permiso para clavarlo con la lanza en un solo golpe. David volvió a decir no. ¿Por qué? Él mismo lo explicó. ¿Quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar sin culpa? Para Samuel 26:9, David entendía algo profundo que muchos olvidan. La promesa de Dios no es una licencia para apresurar los tiempos de Dios. Él sabía que el trono le pertenecía y eligió esperar que fuera Dios quien lo pusiera ahí, no sus propias manos. Eso requiere un tipo de fe que pocos tienen. La fe de soltar el control cuando podés tomarlo. La fe de confiar en el tiempo de Dios cuando todo grita que actúes ahora. La fe de no convertirte en el monstruo que te persigue solo para escapar más rápido. David pasó años así, viviendo en cuevas, en desiertos, entre pueblos extranjeros, sin palacio, sin seguridad, sin saber cuándo terminaría. Y en esos años, en lugar de amargarse, escribió: los salmos más crudos y más honestos de la historia salieron de esa época. De un hombre que no entendía por qué Dios tardaba, pero seguía hablando con él de todas formas. El Salmo 34, por ejemplo, fue escrito en uno de los momentos más humillantes de la vida de David, cuando fingió estar loco delante del rey filisteo para escapar con vida. Un rey ungido fingiendo locura para sobrevivir. Y de ese momento de vergüenza salió esta frase: «Este pobre clamó, y el Señor le oyó, y lo salvó de todas sus angustias». Salmo 34:6. David encontraba adoración en lugares donde cualquier otro solo encontraría vergüenza, porque la espera de David no era pasiva, era activa. Era una elección diaria de no tomar lo que aún no era el momento de tener. Y esa decisión, tomada en silencio, sin público, sin reconocimiento, fue lo que siguió formando el corazón que Dios había elegido en el campo de Belén. Pero las cuevas tenían algo más para enseñarle, algo que David todavía no sabía, que los años más oscuros de su vida no eran el castigo de Dios, eran el taller de Dios. Hay algo en la oscuridad que no existe en ningún otro lugar, no en el éxito, no en la comodidad, no en los días fáciles. En la oscuridad, cuando no hay nadie mirando, cuando no hay nada que ganar, cuando no hay aplausos posibles. Ahí es donde se revela lo que una persona realmente tiene adentro. David vivió en la oscuridad durante años, y lo que salió de esa oscuridad cambió la historia de la humanidad para siempre. Después de huir del palacio de Saúl, David fue a la cueva de Adulam. Y ahí, en una cueva, comenzó a reunirse algo curioso. El texto dice que se juntaron con él todos los que estaban en apuros, todos los que tenían deudas, todos los que estaban amargados.
400 hombres que no tenían nada que perder. 400 hombres que el sistema había rechazado. Y David se convirtió en su capitán. Pensa en eso. El futuro rey de Israel no empezó rodeado de nobles y consejeros. Empezó rodeado de los que nadie quería. Y los convirtió en un ejército. Los mismos hombres que llegaron quebrados a esa cueva se transformaron con el tiempo en los guerreros más temidos de todo Israel. Los llamaban los valientes de David, hombres de los que se contaban historias que parecían imposibles. Uno de ellos enfrentó a un ejército filisteo solo y peleó hasta que su mano quedó pegada a la espada. Otro mató a 800 hombres en un solo día. Eran los que nadie quería. Y David los formó. Pero no eran solo días de entrenamiento y batallas. Eran días de salmos, de oración, de conversaciones brutas y honestas con Dios, en medio de la nada. El Salmo 57 fue escrito en esa época, cuando David estaba escondido en la cueva. Dice: «Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti confía mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos». Salmo 57:1. No es la oración de alguien que lo tiene todo resuelto. Es la oración de alguien que está en una cueva y todavía elige confiar. Y acá está algo que pocas personas notan. David no estaba enfrentando solo la presión externa de Saúl. En un momento, hasta los hombres de su propio grupo quisieron apedrearlo. Habían perdido a sus familias en un ataque enemigo mientras estaban fuera. Estaban destruidos de dolor y de rabia. Y David era el blanco más fácil. El texto dice que David se angustió mucho. Pero entonces viene la frase que lo cambia todo. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. 1 Samuel 36. Sin compañía, sin consejero, sin nadie que lo levantara. Él mismo fue donde Dios y buscó fuerzas. Ese momento es uno de los más silenciosos de toda la historia de David. Y uno de los más poderosos, porque revela que lo que Dios estaba formando en él no era solo un guerrero ni un estratega. Era un hombre que sabía encontrar a Dios cuando todo lo demás fallaba. Esa es una habilidad que no se aprende en los días buenos, solo se aprende en las cuevas. También en esos años de cueva, David tuvo que tomar decisiones que ponían a prueba sus valores de manera constante. En un momento vivió entre los filisteos, los mismos enemigos de Israel, para escapar de Saúl. Caminó en esa tensión durante meses, y aún así nunca traicionó a su pueblo. Nunca peleó contra Israel. Mantuvo una línea que nadie le había pedido que mantuviera, pero que él sabía que no podía cruzar. Y Dios no desperdicia esos años. Cada cueva, cada noche sin saber si el día siguiente llegaría, cada momento de traición y soledad. Todo eso estaba construyendo algo en David que el palacio de Saúl nunca hubiera podido construir. La humildad de quien sabe que sin Dios no es nada. La gratitud de quien recibió todo como regalo. La capacidad de gobernar a un pueblo quebrado, porque él mismo había estado quebrado. Hay un salmo que David escribió en esa época que condensa todo eso en una imagen. El Salmo 23, el más famoso de todos: «El Señor es mi pastor». Esa frase no la escribió alguien que nunca había pasado hambre ni miedo. La escribió un expastor que había dormido en cuevas, que había sido traicionado por sus amigos, que había corrido por su vida en la noche. Cuando David escribió «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendrás miedo del mal», lo escribió porque había andado ahí y había salido. Los mejores líderes no nacen en palacios, nacen en cuevas. Y cuando David por fin salió de esas cuevas, no salió como el mismo muchacho pastor
que había entrado huyendo. Salió como rey, todavía sin corona, pero rey, porque mientras él sobrevivía en el desierto, la historia estaba moviéndose. Y lo que iba a pasar a continuación era algo que David nunca imaginó que llegaría de la manera que llegó. Hubo una noche en la vida de David en que todo lo que él era, el pastor, el guerrero, el adorador, el hombre según el corazón de Dios, quedó olvidado. Una sola noche, y las consecuencias de esa noche lo persiguieron por el resto de su vida. Era primavera, la época en que los reyes salían a la guerra. Pero David no salió. Mandó a su general Joab con el ejército y se quedó en Jerusalén. Y esa decisión, quedarse cuando debía haber ido, abrió una puerta que no debía haber sido abierta. Una tarde, David se levantó de su cama, caminó por la terraza del palacio y vio a una mujer bañándose. La mandó a buscar. Le dijeron que era Betsabé, esposa de Urías elitita, uno de sus propios soldados, que en ese momento estaba en el frente de batalla peleando por el reino de David. Y David la hizo traer de todas formas. Hasta ahí, uno podría pensar que fue un momento de debilidad. Pero lo que vino después revela que no fue solo debilidad. Fue cálculo. Cuando David supo que Betsabé había quedado embarazada, intentó encubrir todo. Llamó a Urías del frente de batalla con la excusa de querer saber cómo iba la guerra y esperó que él fuera a su casa a estar con su esposa. Así el embarazo parecería del marido y nadie sabría nada. Pero Urías era un hombre de honor. Mientras sus compañeros dormían en el campo de batalla, él no podía ir a disfrutar de su casa. Se negó a entrar 2 veces. La segunda vez, David incluso lo emborrachó, y aún así, Urías no fue a su casa. Se quedó durmiendo en la puerta del palacio con los siervos del rey. Entonces David tomó la decisión más oscura de su vida. Escribió una carta a Joab, diciéndole que pusiera a Urías en la primera línea del combate más peligroso y que retirara a los demás para que él quedara solo y muriera. Y mandó esa carta en la mano del propio Urías. Urías murió. David tomó a Betsabé como esposa, y el texto cierra esa historia con una frase que pesa como piedra. Lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. 2 Samuel 11:27. No había nadie más para ver. No había registro público. No había acusación. Desde afuera todo parecía en orden. Un rey que tomó a la viuda de un soldado caído. Una historia que podría haberse contado de otra manera. Pero Dios lo vio todo. Y entonces llegó Natán. El profeta entró donde David y le contó una historia. Había un hombre rico con muchos rebaños y un hombre pobre que tenía solo una corderita. La criaba como a una hija. Comía de su pan, bebía de su vaso, dormía en su pecho. Y el hombre rico, en lugar de tomar de sus propios rebaños para atender a un visitante, le quitó la corderita al pobre y la mató. David escuchó la historia y ardió de indignación. Dijo: «Ese hombre merece morir». Y Natán lo miró y dijo las 4 palabras que lo cambiaron todo. «Tú eres ese hombre». Samuel 12:7. Natán no necesitó gritar, no necesitó acusar con pruebas ni levantar testigos. Dejó que David se condenara con su propia boca. Y en ese momento, David no tuvo a dónde correr. No había excusa, no había defensa. Solo la verdad desnuda frente a él. Lo que David hizo a continuación es lo que lo diferencia de cualquier otro rey de la historia. No intentó matar al profeta, no negó, no buscó escape. Dijo simplemente: «Pequé contra el Señor». 2 Samuel 12:13. Y de ese momento de quiebre total nació el Salmo 51, el texto más honesto que un ser humano jamás escribió sobre el pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. No es la oración de alguien que minimiza lo que hizo. Es la oración de alguien que entendió que lo único que le quedaba era la misericordia de Dios. Pero la misericordia no borra las consecuencias. Y lo que vino después le mostró a David que Dios perdonó al hombre. Pero el mundo todavía tenía que procesar lo que el hombre había hecho. Y hay algo en esa secuencia que vale la pena no pasar por alto. David no cayó de un momento para otro. Cayó en una serie de decisiones pequeñas. Primero se quedó cuando debía haber ido. Después miró cuando podía haber desviado los ojos. Después preguntó cuando podía haber parado. Después mandó buscar cuando podía haber dicho no. Y después, cuando el encubrimiento comenzó, cada paso siguiente fue más oscuro que el anterior. El pecado grande casi nunca llega solo. Llega precedido de decisiones pequeñas que parecen insignificantes en el momento. David lo sabía. Por eso el Salmo 51 no pide solo el perdón de ese acto específico. Pide algo más profundo. Crea en mí un corazón limpio. No arregla este error puntual. Renovame por dentro. Porque David entendió que el problema no había sido solo esa noche. El problema era lo que estaba pasando adentro que hizo posible esa noche. Hay una diferencia entre ser perdonado y no cargar consecuencias. David aprendió eso de la manera más dolorosa posible. Dios le dijo por medio de Natán: «El Señor ha quitado tu pecado, no morirás». Según Samuel 12:13. El perdón fue real, inmediato, completo. Pero en la misma frase, Natán anunció que la espada no se apartaría de la casa de David. Y así fue. El primer golpe llegó rápido. El hijo que Betsabé llevaba en el vientre enfermó. David pasó 7 días postrado en el suelo, sin comer, orando, clamando a Dios por la vida del niño. Sus siervos no sabían cómo decirle que el niño había muerto porque temían que hiciera algo desesperado. Pero cuando David lo supo, se levantó, se lavó, se cambió y pidió de comer. Sus siervos no entendieron. Le preguntaron: «¿Por qué ayunabas mientras el niño vivía, y ahora que murió te levantás?» Y David respondió con una frase que atraviesa los siglos: «Mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba porque decía: ¿quién sabe si Dios tendrá misericordia de mí y el niño vivirá? Pero ahora que murió, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí». 2 Samuel 12:22-23. Esa es la fe de alguien que no entiende todo, pero confía de todas formas. David no fingió que no dolía. Lloró durante 7 días. Pero cuando la decisión de Dios fue clara, no se quedó en el suelo. Se levantó, pero los golpes no pararon ahí. La familia de David comenzó a deshacerse por dentro. Su hijo Amnón cometió un crimen terrible contra su propia hermana Tamar. David supo y no hizo nada, paralizado quizás por su propia culpa. ¿Cómo condenar el pecado de un hijo cuando acabas de cometer el tuyo? Absalón, hermano de Tamar, esperó 2 años y luego mató a Amnón y huyó. 3 años después David lo perdonó y lo llamó de vuelta, pero nunca lo recibió de verdad. 2 años más sin verse la cara. 5 años de distancia entre un padre y un hijo. Y ese silencio construyó algo que no tenía retorno. Absalón se rebeló, reunió un ejército, tomó Jerusalén, y David tuvo que huir de su propia capital, llorando, descalzo, cubierta la cabeza. El mismo hombre que había tomado esa ciudad décadas antes como el mayor logro militar de 1911. Su vida ahora la abandonaba a pie. En ese camino de huida, un hombre llamado Simei salió a maldecirlo, a tirarle piedras, a insultarlo.
Los soldados de David quisieron matarlo, y David dijo: «Déjenlo. Quizás el Señor le ha dicho que maldiga a David». Segundo Samuel 16:10. En el momento más bajo de su vida, David todavía estaba buscando la mano de Dios en el dolor. Todo eso era el peso del pecado con Betsabé y Urías cargándose sobre su historia, no como castigo arbitrario de un Dios cruel, sino como la consecuencia natural de una cadena de decisiones que rompió algo dentro de su propia familia. Y aún así, en medio de todo eso, David no abandonó a Dios. Siguió escribiendo, siguió orando. El Salmo 3 fue escrito exactamente en esa época, cuando huía de Absalón. Dice: «Señor, ¿cuántos son mis adversarios? Muchos se levantan contra mí, pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí». Salmo 3:1-3. Un hombre que perdió su reino, su hijo, su ciudad, y todavía llamaba a Dios su escudo. Absalón murió en batalla, atrapado por el cabello en un árbol mientras huía a caballo, una muerte que tenía algo de irónico, ya que el texto menciona que Absalón era famoso precisamente por su cabello. Y cuando David supo de la muerte de su hijo, el texto registra una de las escenas más desgarradoras de toda la Biblia. David subió a la cámara que estaba sobre la puerta y lloró, y mientras lloraba decía: «Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que hubiera muerto yo en lugar de ti?». Segundo Samuel 18:33. El rey victorioso llorando a solas por el hijo que había querido matarlo. Eso es lo que hace que la historia de David sea diferente de todas las demás. No es que no cayó, es que cada vez que cayó, volvió. No a la perfección, al Dios que lo conocía de todas formas. Y mientras David lloraba su camino de vuelta, algo estaba pasando en Israel que él todavía no sabía. El pastor de Belén todavía tenía un último capítulo por escribir, y este sería el más grande de todos. Hubo un momento en la historia de Israel en que todo estaba roto. El primer rey había muerto en batalla. El reino estaba dividido. Las tribus del norte reconocían a un heredero de Saúl. Las del sur habían ungido a David como rey en Hebrón. 2 reinos, 2 capitales, una nación partida al medio. Y así duró 7 años y medio, 7 años de guerra civil, de familias divididas, de hermanos peleando en bandos distintos, de un pueblo que había salido de Egipto unido, que había cruzado el Jordán unido, que había conquistado la tierra unido, ahora enfrentado contra sí mismo. David no tomó el reino del norte por la fuerza. Esperó, negoció, construyó alianzas, y poco a poco las tribus fueron llegando. El texto dice que vinieron a David en Hebrón todos los ancianos de Israel, y el rey David hizo con ellos un pacto delante del Señor en Hebrón, y ungieron a David por rey sobre todo Israel. 2 Samuel 5:3. Todo Israel. Las palabras más grandes que un rey podía escuchar. El muchacho que había llegado al campamento de batalla trayendo pan y queso, el que había sido olvidado por su padre en el campo, el que había dormido en cuevas, había sido perseguido por el rey, había perdido todo varias veces. Ese hombre ahora estaba parado frente a representantes de las 12 tribus de Israel, siendo ungido rey de una nación entera. Eso no es suerte. Eso es el final de una promesa que empezó en silencio en un campo de Belén. Tenía 30 años cuando empezó a reinar. 30, y reinó durante 40 años en total. 7 en Hebrón sobre Judá, y 33 sobre todo Israel desde Jerusalén. Y Jerusalén merece un párrafo aparte, porque esa ciudad no era de Israel cuando David llegó. Era una fortaleza jebusea considerada inexpugnable. Los propios habitantes le dijeron a David que los ciegos y los cojos serían suficientes para defenderla.
Era su manera de decir que él nunca podría tomarla. David la tomó de todas formas. Entró por un túnel de agua subterráneo, sorprendió a los defensores y conquistó la ciudad que se convertiría en la capital de Israel, y en uno de los lugares más importantes de la historia humana, para siempre. Y una vez establecido en Jerusalén, David no descansó. Derrotó a los filisteos 2 veces. Venció a los moabitas, a los sirios, a los amonitas, a los edomitas. El texto dice que el Señor daba victoria a David por donde quiera que iba. 2 de Samuel 8:14. No era un rey que gobernaba desde el trono con los pies sobre la mesa. Era un guerrero rey que seguía peleando, construyendo, expandiendo. El reino de Israel nunca fue tan grande como en los días de David. Después de tomar Jerusalén, David hizo algo que ningún conquistador haría. Quiso traer la presencia de Dios para vivir en la ciudad. Quiso que la Arca de la Alianza, el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo, estuviera en la capital del reino. El día que la Arca entró en Jerusalén, David danzó. Y no danzó con la dignidad que se espera de un rey. Danzó con todo lo que tenía, delante de todo el pueblo, sin importarle cómo se veía. Su esposa Mical lo vio desde una ventana y lo despreció en su corazón. Le dijo que había sido una vergüenza, que un rey no debería rebajarse así. Y David respondió: «Fue delante del Señor, que me eligió por encima de tu padre y de toda su familia, para nombrarme jefe sobre el pueblo del Señor. Y seguiré siendo todavía más humilde que esto». 2 Samuel 6:21-22. No era arrogancia, era gratitud. Era la respuesta de alguien que sabía de dónde venía y no podía simplemente caminar en silencio cuando Dios estaba presente. El pastor de Belén estaba en el trono de una nación. La promesa hecha en silencio, en un campo, con aceite derramado sobre la cabeza de un muchacho que ni su padre consideraba importante. Esa promesa se había cumplido, pero el reino era solo el comienzo. Porque Dios tenía algo más para decirle a David, algo que David no esperaba. Una promesa que iba mucho más allá de un trono, de una ciudad, de una nación. David tenía todo: el trono, Jerusalén, la victoria sobre sus enemigos, la paz, por primera vez en años. Y en ese momento de tranquilidad, hizo una observación que dice mucho sobre quién era. Yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios está entre cortinas. 2 Samuel 7:2. El rey miraba su palacio lujoso y pensaba que era una injusticia que él viviera mejor que la presencia de Dios. Quería construir un templo para Dios. Era su sueño más profundo. Y esa noche, Dios le habló por medio del profeta Natán y le dijo que no sería David quien construyera la casa, sería su hijo. Podría parecer un rechazo, pero lo que Dios le dijo a continuación fue algo que ningún otro rey de Israel jamás recibió. Dios dijo: «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será estable eternamente». 2 Samuel 7:16. No era una promesa para el tiempo de David. Era una promesa para todos los tiempos. Una promesa de que de la línea de David vendría un rey eterno. Un pacto que los teólogos llaman el pacto davídico y que apunta directamente a algo que Israel tardaría siglos en entender del todo. David escuchó esa promesa y fue a sentarse delante del Señor. No fue a celebrar con sus generales, no organizó un banquete. Fue a sentarse en silencio delante de Dios y orar. Y la oración que hizo es una de las más bellas de toda la Biblia. Dice: «¿Quién soy yo, Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí?» Kunz
Samuel 7:18. El rey más poderoso de Israel, en el mejor momento de su vida, todavía se preguntaba por qué Dios lo había elegido a él. Esa es la marca de alguien que no perdió la memoria de dónde venía, que no confundió el favor de Dios con el mérito propio, que llegó al pico de todo lo que podía alcanzar un hombre en su tiempo, y lo primero que hizo fue sentarse delante de Dios con asombro. Y en esos años de reinado consolidado, David también hizo algo que dice mucho sobre su carácter. Buscó a alguien de la familia de Saúl para mostrarle misericordia. No por obligación política, por amor a Jonatán, su amigo ya muerto. Le dijeron que había un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies, que vivía escondido en un lugar llamado Lodebar, que en hebreo significa literalmente sin pastos, sin nada. David lo mandó a buscar y lo sentó a su propia mesa para siempre, como a uno de sus hijos. Mefiboset, el nieto del hombre que quiso matarlo, comiendo en el palacio del rey como un príncipe. Ese gesto solo, en silencio, sin audiencia, sin necesidad de hacerlo, dice más sobre David que 100 victorias militares. Pero los años avanzaron. El reino que David había construido con tanto esfuerzo fue sacudido por las traiciones dentro de su propia familia, por las consecuencias de sus errores, por las guerras que nunca terminaban del todo. Y David fue envejeciendo. El guerrero que había corrido hacia Goliat ahora era un anciano que sus propios soldados le pidieron que no volviera al campo de batalla. Le dijeron: no salgas más con nosotros a la guerra, para que no se apague la lámpara de Israel. 2 Samuel 21:17. Hay algo profundamente humano en esa imagen. El hombre que definió su vida corriendo hacia los gigantes ahora era cuidado por aquellos a quienes había protegido. El que había sido la lámpara de Israel necesitaba que otros lo protegieran para que esa lámpara no se apagara. Cerca del final de su vida, David cometió un último error grave. Ordenó un censo de todo el pueblo, algo que Dios no había ordenado y que mostraba una confianza en los números humanos más que en la fuerza de Dios. La consecuencia fue devastadora, una plaga que mató 70,000 personas. Y David, al ver el ángel del Señor con la espada extendida sobre Jerusalén, clamó: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre. 2 Samuel 24:17. Hasta el final, David eligió cargar la responsabilidad de sus decisiones, y antes de morir, reunió a su hijo Salomón y le pasó todo lo que había preparado para el templo que él no pudo construir: el oro, la plata, el bronce, los planos, todo. David no podía construirlo, pero hizo todo lo posible para que su hijo lo hiciera. Eso no es fracaso, eso es sabiduría. Es entender que el propósito de Dios es más grande que una sola generación. Y también le dio algo que no estaba en los planos de construcción. Le dio instrucciones de corazón. Le dijo: conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. 1 Crónicas 28:9. Después de todo lo que vivió, las victorias, los fracasos, las guerras, las pérdidas, lo más importante que David quería transmitirle a su hijo no era estrategia militar ni sabiduría política. Era eso: conoce al Dios de tu Padre. La misma relación que lo había sostenido desde el campo de Belén. David murió habiendo reinado 40 años y dejó detrás de sí un reino consolidado, un hijo preparado para continuarlo, y una pregunta que todavía no había sido respondida del todo:
porque Dios llamó a este hombre, con todos sus errores, el hombre conforme a su corazón. Las últimas palabras de David registradas en la Biblia son una poesía. El texto la llama las postreras palabras de David. Y en esa poesía, después de todo lo que vivió, las guerras, las traiciones, las pérdidas, los pecados, las restauraciones, David dice: el Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. 2 Samuel 23:3. Hasta el final, David estaba hablando de Dios. Hasta el final, estaba señalando hacia algo más grande que él mismo. Esta es la pregunta que resume todo, y es la pregunta que más incomoda a la gente, porque no tiene una respuesta fácil. David mintió. Más de una vez. David mató a un hombre inocente para encubrir un adulterio. David falló como padre de maneras que destruyeron a su propia familia. David tomó decisiones que costaron miles de vidas. Si lo pones en una lista de reyes modelo, David no llega ni a la mitad. Y sin embargo, la frase está ahí, escrita en 1 Samuel 13:14, repetida en Hechos 13:22. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Hubo reyes de Israel que no cometieron los pecados de David, que fueron más consistentes, más estables, más previsibles. Pero ninguno recibió ese título. Y la diferencia no estaba en lo que hacían cuando todo salía bien, estaba en lo que hacían cuando todo salía mal. Saúl, cuando fue confrontado con su pecado, buscó excusas. Culpó al pueblo, culpó las circunstancias, pidió que el profeta lo honrara delante del pueblo, incluso después de ser rechazado por Dios. Nunca llegó al fondo de sí mismo y dijo: «Me equivoqué». David, cuando fue confrontado, se rompió, sin excusas, sin transferencia de culpa. Pequé contra el Señor. 3 palabras, las más difíciles que existen. Y eso no es poco, eso es todo, porque la diferencia entre un corazón que se endurece y un corazón que sigue siendo moldeable no está en cuántas veces cae, está en si todavía puede ser alcanzado, si todavía puede ser movido, si todavía puede doblar la rodilla cuando la voz de Dios llega. Hay una palabra en hebreo que describe el tipo de amor que Dios tuvo por David: esed. Es una palabra que no tiene traducción perfecta al español. Significa amor leal, misericordia inmerecida, fidelidad que no depende del comportamiento del otro. Dios tuvo sed con David, no porque David lo mereciera, sino porque Dios eligió tenerlo. Y David, en sus mejores momentos, respondió con ese mismo tipo de amor hacia los demás. Hacia Jonatán, hacia Mefiboset, hacia un pueblo que muchas veces no lo merecía. Esa palabra, esed, aparece decenas de veces en los salmos de David. Es como si no pudiera dejar de volver a ella, porque fue esa misericordia inmerecida la que lo sostuvo cuando el león lo atacó en el campo, la que estuvo con él en la cueva de Adulam, la que lo esperó cuando salió del palacio de Saúl huyendo, la que no lo soltó cuando cayó en el peor error de su vida, la que lo trajo de vuelta al trono después de Absalón. David no era devoto de Dios porque Dios siempre lo trató bien. Era devoto porque entendió que Dios lo amó, cuando no había ninguna razón humana para hacerlo. David era un hombre de pasiones intensas. Eso lo llevó a los picos más altos. La fe que enfrentó a Goliat, el amor que escribió los salmos, la devoción que danzó sin vergüenza delante del Señor, y lo llevó a los valles más bajos. La noche con Betsabé, la carta a Joab, los años de silencio con Absalón, las mismas pasiones, direcciones distintas, pero en ningún momento de su vida David dejó de hablar con Dios, ni en la cueva, ni en el desierto, ni en el trono, ni en la huida.
El hilo entre David y Dios nunca se cortó del todo. Se tensó, se estiró hasta casi romperse, pero nunca se cortó. Y quizás eso es lo que Dios llama conforme a su corazón. No la ausencia de falla, sino la presencia de un corazón que, después de cada caída, todavía sabe hacia dónde volver. Los salmos son el testimonio más honesto de eso. Son la voz de alguien que pasa del lamento a la confianza, de la duda a la adoración, de la confusión a la certeza, y que no pretende que ninguna de esas etapas no existió. El Salmo 22 empieza con Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y termina con los que vendrán después de mí, servirán a Dios. En el mismo texto, sin saltar el dolor para llegar a la conclusión. Y ese Salmo 22 tiene algo que David quizás no entendió del todo mientras lo escribía. Siglos después, en una cruz, alguien citó esas mismas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las primeras palabras del Salmo de David se convirtieron en las palabras del Hijo que nacería de su linaje. La oración del pastor en su momento de mayor oscuridad se convirtió en la oración del Rey Eterno, en el momento más oscuro de la historia. David no sabía eso cuando escribía, pero Dios sí. Eso es lo que hace que David sea diferente de todos los demás. No es un héroe de manual, es un hombre real, con manos que derramaron sangre y escribieron alabanzas, con ojos que miraron donde no debían y también vieron la gloria de Dios, con un corazón que falló y que siguió siendo buscado por Dios de todas formas. Y quizás eso es lo más importante de toda esta historia. No lo que David hizo, sino lo que la historia de David dice sobre Dios. Dice que Dios no busca perfectos, que Dios no espera que termines de arreglarte para acercarte, que el corazón que Dios llama suyo no es el que nunca se equivocó, es el que, después de equivocarse, todavía lo busca. Hay algo más que vale la pena decir sobre David antes de cerrar esta historia. Muchos siglos después de su muerte, cuando un ángel le anunció a una joven de Nazaret que iba a tener un hijo, le dijo que ese hijo sería grande y el Señor Dios le daría el trono de David, su padre. Lucas 1:32. El nombre de David seguía siendo la referencia, la promesa hecha en el campo de Belén, esa que el propio Isaí ignoró, esa que los hermanos no entendieron, esa que Saúl quiso destruir, resultó ser el hilo que conectaba la historia de Israel con algo mucho más grande que cualquier reino humano. El pastor de Belén que nadie llamó se convirtió en el eslabón de la promesa más grande de la historia. No porque fuera perfecto, sino porque fue verdadero. Verdadero en su fe, verdadero en su arrepentimiento, verdadero en su búsqueda de Dios, incluso cuando no entendía nada de lo que estaba pasando. 3000 años después de su muerte, sus palabras todavía se leen en todos los idiomas del mundo. Sus salmos todavía consuelan a personas que están en sus propias cuevas, que huyen de sus propios Saúles, que lloran a sus propios Absalones. Ningún otro escritor de la historia antigua tiene ese alcance. Ningún otro rey dejó una herencia tan viva. Y todo empezó con un muchacho olvidado en un campo al que nadie llamó, al que Dios no pasó por alto. Quizás por eso la historia de David sigue siendo contada. No porque sea perfecta, sino porque es verdadera. Y en un mundo lleno de historias que maquillan la realidad y esconden las grietas, hay algo profundamente liberador en la historia de un hombre que llegó lejos no a pesar de sus heridas, sino a través de ellas, del campo de Belén al trono de Israel, del olvido al centro de la historia, del pecado más oscuro a la promesa más grande,
Esa es la historia de David. Y de alguna manera, en algún rincón de esa historia, en la cueva, en la derrota, en el momento en que nadie te llama y Dios sí, está también la tuya. Si esta historia te movió de alguna manera, si la historia de un muchacho olvidado, que Dios no olvidó, te dijo algo que necesitabas escuchar, compartí este video con alguien que también lo necesita. Y si todavía no estás suscrito al canal, hacelo ahora para no perderte las próximas historias, porque hay muchas más, y cada una tiene algo que el mundo necesita escuchar.